Verónica Córdoba es nuestra columnista dominical, comunicadora, cineasta, tiene varias facetas. Y quiero también agradecer a Carlos Macusaya, a quien también le he dicho que tome la columna, nuestras páginas están abiertas. ¿Se anima cada 15 días, Carlos? Voy a intentarlo. Primero, muchas gracias, Claudia. Un gusto estar con Verónica, contigo, y pues voy a tratar de retomar la escritura. Escritor, ensayista, social, alteño. Hay quien dice, no Carlos, pero hay quien dice que es una de las voces intelectuales aymaras más fuertes y más sólidas, por lo que yo agradecida. Halagado por las palabras. A ver, ayúdenme primero a retomar la esencia de esto del Año Nuevo Aymara, que ha nacido con la tensión de por qué ahora sí celebramos, por qué no lo hicimos antes. Hemos vivido, yo creo, desde el 2005 hacia adelante, una etapa en la que se han proyectados sentidos, no solamente con la nueva Constitución, sino con la presencia más clara de lo indígena, más que los indígenas, de lo indígena en el poder. Y una de las páginas más claras de esto es la celebración del Año Nuevo Aymara. Entonces está en recuperamos, lo hacemos ya visible en la Constitución, lo hacemos nacional, o esto es un invento de 4 indígenas que se han subido al poder y nos cambian las cosas. ¿Dónde se sitúan? ¿Cómo lo interpretan? Carlos. A ver, yo vengo de la militancia indianista, y entonces una de las cosas para mí importantes era que no había una historia del indianismo muy sistemática, había cosas muy salpicadas. Y en ese proceso de averiguar esa historia, me tropecé con un par de cosas. La primera vez, si no me equivoco, que yo fui al Año Nuevo Aymara fue el 2004. Y era bienísimo. Dicen que desde el 2000 fue bastante concurrido. Y una de las cosas que yo quería en esa efervescencia identitaria que había por esos años era encontrar referencias de cómo los abuelos también en Tiahuanaco lo celebraban. Y luego de recibir los rayos del sol me fui a comer algo en la plaza. Había una señora mayor vendiendo comida, aproveché de comer para hablar con ella. Y yo le pregunté, ¿cómo celebraba antes su papá, su abuelo? O antes, ¿cómo se hacía? No sé, joven, pregúntale a los del museo, ellos saben. ¿Cuál es el punto? Muy gráfico. Muy gráfico. ¿Cuál es el punto? Uno, que es una ceremonia, primero, nace por iniciativa de indígenas urbanos entre finales de los años 70 e inicios de los años 80, pero es parte de un proceso de politización de la identidad que empieza en los años 60. En los años 60 se forma el movimiento universitario Juliana Pasa. Por la dictadura de Banzer se trunca ese proceso. En los años 70 se forma la segunda generación del movimiento universitario Juliana Pasa en la UNSA, y entre estos jóvenes van a ser los principales actores de llevar adelante esta ceremonia que se va a concretar entre 1981 y 82, pero que ya tienen antecedentes. Otro dato interesante. Hoy es común que cuando aparece alguien del campo haciendo un ritual se le llama mauta. Igual es una etiqueta que surge en las urbes sobre personas que en el campo pueden ser yatiris, chamacanis, hay distintas denominaciones. Pero también en ese proceso de politización, estos jóvenes, para diferenciarse de las organizaciones tradicionales, tenían los indianistas a mauta de relaciones internacionales, a mauta, o sea, simplemente le cambiaron lo de secretario, pero se vuelve volviendo en una tendencia eso de amautizar ciertos aspectos. Y uno de los que participaron en las primeras ceremonias fue Rufino Paxeglia, considerado por algunos como el promotor. No fue él el promotor, fueron, entre otros, tal vez el más importante, Germán Choque Condoy, conocido como Inca Huáscar Choquehuanca, que incluso apareció mucho en medios en los últimos años. Yo tuve la culpa de eso porque escribí un artículo en el que más o menos desmitifiqué la idea ancestralista de la celebración por algo muy importante. Se cree que para hacer algo auténticamente indígena tiene que ser milenario. Los indígenas repiten su cultura como seres que no tienen iniciativa histórica. Pero no, a mí más bien me muestra la iniciativa del Año Nuevo Aymara que los indígenas pueden resignificar su cultura. Y en este caso lo han hecho desde la ciudad. Un dato más. Uno ve en una fiesta en el área rural, la gente que se ha trasladado del campo a la ciudad va a las fiestas patronales, va a Todos Santos, porque es una fiesta que se hace en el área rural. Y cuando la fiesta del Año Nuevo Aymara se hace popular, la gente no vuelve a su pueblo, va a Tiahuanaco, ¿no? Porque no es una fiesta que se hacía en sus pueblos, ¿no? Otra comparación, en China se celebra el Año Nuevo Chino y se da el proceso de movilización más grande en el mundo de población, porque de la ciudad vuelven al campo, porque su papá lo hacía, porque su abuelo lo hacía, ¿no? En cambio, acá en Bolivia lo que hay que entender que por esos años, por ejemplo, Banzer quería importar, entre comillas, blancos de Sudáfrica
Hay un parlamentario sudafricano que dice que Bolivia es parecido a Sudáfrica. La diferencia es que, por los años 70, la diferencia es que los bolivianos no lo hacen como un sudafricano, no expresan claramente su racismo, pero tienen la misma práctica y él dice que, por lo tanto, los sudafricanos se sentirían como en casa. Hay ese contexto. Las iniciativas indianistas son descalificadas en la universidad. Son considerados por la izquierda como agentes del imperialismo y por los nacionalistas como personas que quieren destruir la nación. Entonces, en un contexto de rechazo, lo que van a formar estos indianistas en el año Nuevo Aymara inicialmente es un espacio de afirmación identitaria, que después, con la estatalización de la fiesta, se va a difuminar por todo el país. A ver, pensé que Carlos me iba a iniciar esta conversación con lo que a menudo nos ha dicho acá nuestro también columnista Edgar Arandia, y que íbamos a comenzar a hablar del ciclo agrícola y del solsticio y de los significados en este lado del mundo y de los significados en Europa y de cómo esto va a marcar en el año, y de pronto Carlos nos lleva inmediatamente a la faceta urbana, a la entrada, a la puerta urbana de todo esto, además, por supuesto, de ese zigzag político y de la identidad indígena. Ha entrado con la tarea difícil, y ya que está mezclando la construcción indígena, pero desde un ambiente también urbano, creo que es un buen momento para traer otra vez a Calamarca, hablando de la identidad indígena, hablando de instrumentos modernos, hablando de este cóctel de campo, ciudad, de indígena, no tan indígena, porque todos somos indígenas, bolivianas y bolivianos, todos indígenas. El tema es cómo asentamos, cómo reivindicamos nuestras identidades. Pero antes de enredarlo más y de pasarle la palabra a Verónica, vamos con Calamarca. Ay pambo koini chaya muña talpusca chekta pallarina tika sara tika papita cusca chascas ay parina bututus mangali musanya amuy si paglevo isokiwa ayas tokoros wantu susu Punaku y Caipa Mancutimu. A ver, vamos, vamos. ¡Pasa! Winyai pa winyai ni kama yakta chekmangus karina bukara chekta kepiriska alpan chekta muna kuspa winyai pa winyai ni kama alpan chekta muna kuspa winyai pa winyai ni kama. A ver, vamos todos. Así. Y así hemos bailado aquí en estos estudios con Calamarca. ¿Sabe por qué me acordé de Calamarca? Por esto que decía Carlos, por la posibilidad de hacer sólidas nuestras identidades mestizas, indígenas, y recrearlas. Y este puente entre el campo, la ciudad, entre una zampoña y una guitarra eléctrica. No sé cómo entra al tema Verónica Córdoba. Bueno, yo escuchaba a Carlos y pensaba, si bien la celebración en Tiwanaku como tal, ¿no?, es una tradición inventada, ¿no? Uh-huh. Y relativamente hace poco, ¿no?
la celebración del solsticio de invierno, como parte del calendario agrícola, es muy antigua, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando llegan los españoles, ellos utilizan esos marcadores que ya existían como fechas importantes en el calendario agrícola para hacer los momentos en los, por ejemplo, en los que se cobraba el tributo, ¿no? El tributo se cobraba en San Juan y se cobraba en Navidad, es decir, en los dos solsticios, el de invierno y el de verano, eran los momentos en los cuales ya existían celebraciones, ya existía, digamos, un rito de paso anual, y ese rito de paso es el que se convirtió en San Juan cuando en realidad era ya, digamos, el año nuevo, ¿no? El solsticio de invierno, el cambio de ciclo. Ese tipo de explicaciones pueden sonar totalmente intelectualizadas, si quieres, pero la verdad es que las personas, no importa si es cuánto de tu identidad indígena reivindiques, las personas necesitamos una cierta espiritualidad. Y esa espiritualidad, algunos la encuentran en religiones institucionalizadas, pero yo creo que cada vez más la sociedad contemporánea evita la institucionalización religiosa y trata más bien de encontrar espacios donde practicar su espiritualidad que sean más libres, más abiertos, más flexibles. Y yo creo que por ahí entra también este deseo, esta necesidad de reencontrar los lazos con nuestra identidad indígena, que normalmente está ligada a nuestra emocionalidad, está ligada a nuestra infancia, está ligada a nuestro abuelo, a nuestra abuela, a las cosas que ellos hacían y cómo ellos practicaban ciertas costumbres y cosas que en nuestra infancia nos han marcado y que probablemente ya nuestros padres no lo practicaron y ya nosotros no lo practicamos, pero de pronto en esa búsqueda no solamente de una identidad propia, sino también de una forma de practicar una espiritualidad propia, es que uno empieza a recuperar este tipo de prácticas que son religiosas, que son espirituales, pero que no vienen marcadas con una institucionalidad que te obliga a un credo específico o a una serie de normas. Pero ¿no? ya esta necesidad, si la tenemos como individuos, como sociedades, no se manifestó de la misma manera antes del 2005, antes del ascenso de Evo Morales al poder, no por Evo Morales, sino por el actor indígena en el poder político boliviano. ¿Qué sucedía antes y qué sucede después? Creo que hay que tomar en cuenta también esto, ¿no? Porque tiene que ver además con ponerle un nombre, claro, por darle un presupuesto, por hacer la ceremonia. Es que ahí hay políticas culturales que el Estado ha implantado. Por ejemplo, hacer feriado el 21 de junio es una política estatal, es una política que viene por legislación. Pero el ciudadano común, que hasta antes de eso, el 21 de junio era un día como cualquier otro, ¿no? Y dejó de tener ese escape familiar, social, que era San Juan, que ya no se practica, porque ya no se puede. Entonces, de pronto ahora, no solamente que tienes un nuevo feriado que estamos celebrando, ¿no? Sino que esas políticas culturales han ido permeándose a través de los medios de comunicación, entonces va como creándose una nueva tradición, y esa nueva tradición afinca con una necesidad de espiritualidad. Es lo mismo que pasa con Todos Santos, ¿no? Por muchos Halloweenes que hayan llegado a Bolivia, Todos Santos se fortalece cada año en las ciudades. Hasta los boliches más de rock ponen su mesa de Todos Santos en noviembre. Y eso es también, yo creo, esa búsqueda doble del ciudadano urbano, por un lado, reencontrar su identidad en algún lugar donde se sienta cómodo, y por el otro lado, de buscar un canal de escape de una espiritualidad que no esté forzada por una institución que lo obliga a seguir ciertas cosas, sino que es más de libre cumplimiento individual. Eso de forzada es interesante, que puede ser forzada, puede ser impuesta, es un éxito en última instancia, es un éxito cultural, político, que en los últimos años haya entrado, insisto,
en la Constitución desde principios, conceptos, el feriado, presupuesto ligado a esto, ahora invitan al cuerpo diplomático, algo que antes no existía. Es un éxito político, es un éxito cultural y no tiene que ver únicamente con un campo que salta a la ciudad, tiene que ver, como dice Carlos, también con una reconfiguración desde lo urbano, ¿no? Carlos, o te niegas a ser romántico y pensar en las tradiciones. No, yo pienso, más bien no es que lo negaría. Mira, por ejemplo, el empoderamiento económico de muchos sectores aymaras tiene que ver con prácticas que son agrarias en las relaciones familiares y de negocios. Pero no estás romantizando el campo y pueden ser muy capitalistas, ¿no? Y les trae éxito. Pero yo pienso que una cosa que hay que considerar no es tanto el 2005, yo, por mi experiencia, es el año 2000 el punto de quiebre con el discurso de Felipe Quispe, con esa idea de hablar de avance, nos vamos a poner de presidente a presidente. Felipe Quispe, desde mi punto de vista, personifica un cambio de época. Los indígenas están dispuestos a hablar de tú a tú. Sin embargo, el proceso histórico que se viene dando, las movilizaciones, incluso van a rebasar el liderazgo de Felipe Quispe. Evo Morales no era el gran líder del 2003, no es que no estaba presente en el Parlamento, poniendo algún tipo de discurso, o tenía alguna posición ambigua respecto a la nacionalización de los hidrocarburos, o el 2005. Las movilizaciones eran tan grandes que los liderazgos fueron rebasados. Pero en esa... Y tal vez, perdón Carlos, tal vez Evo Morales era a nivel país más global que Felipe Quispe, que estaba muy anclado en la paz. La virtud de Evo Morales es primero que hay un terreno en el que el censo del 2001 ya nos dice que se está formando una identidad política. Indígena 61%. Eso no es un dato biológico, es un dato que se está constituyendo una identidad política frente a los que tradicionalmente gobernaban. Y decirse indígena era una forma de decir yo no soy de los que tradicionalmente gobiernan. No es una identidad biológica, es tonto querer leer eso biológicamente. Se está formando una identidad política ante el descrédito de los partidos y quien tiene la capacidad de articular organizaciones, recoger discursos, símbolos, que tal vez no los manejaba, es Evo Morales. La ventaja de Evo Morales frente a Felipe Quispe es que Felipe Quispe era bueno para desarmar al rival, a partir del discurso de desenmascarar el racismo. Voy a dar un ejemplo. Si no me equivoco, Carlos Mesa ya era presidente, renunció Goni, y había puesto, no recuerdo bien si era un ministerio, un viceministerio de asuntos indígenas. Y le entrevistan a Felipe Quispe qué opinaba. Y Felipe Quispe dio una respuesta que mostraba el racismo en esa medida. Cuando seamos gobierno, vamos a abrir un ministerio de asuntos caras, como una mesa aparte para ellos. Así como para nosotros nos hacen una mesa aparte, vamos a hacer una mesa aparte para ellos. Entonces, había ya una voluntad política, nacida desde la condición histórica de la etnicidad. Pero Felipe Quispe no era hábil para las alianzas. Quien era hábil, tal vez no discursivamente, pero para las alianzas era Felipe Quispe, Evo Morales, en ese contexto de efervescencia identitaria, donde la identidad indígena se vuelve en una identidad política para confrontar a quienes tradicionalmente habían gobernado, y recoge en su caudal electoral esa voluntad que se había volcado a las calles y que por un par de años no tenía liderazgo, pero había esa voluntad de cambio. Y en ese proceso, elementos como el Año Nuevo Aymara se posicionan, la huipala se posiciona como un símbolo de lucha, más allá de las interpretaciones místicas. Para mí la huipala es un símbolo de lucha. No hay un mensaje ancestral en esa huipala, no importa si está hecho con telas chinas, lo que muestra que cuando la gente le enarboló, estaba diciendo yo quiero cambiar este país y no voy a negar mi condición de ser indígena. Ese es un buen ejemplo porque cabalmente en uno de los tantos debates sobre la huipala no faltó quien diga, pero si la huipala es un invento, y no faltó alguien que le conteste, todas las banderas son un invento. Desde luego. Todas las banderas son un invento. Fíjense, y le pedí a mi compañero Daniel Gutiérrez que nos haga una notita. Fíjese cómo hoy lo difundimos en los medios de comunicación para hablar, yo voy a insistir en esta victoria simbólica de esto que ya aparece en cualquier medio, puede aparecer en un canal de televisión comercial, en un periódico más marginal. A ver, así lo cuenta Daniel. El 21 de junio, día del solsticio de invierno, marca una fecha clave en el calendario, el Año Nuevo Andino Amazónico. Esta celebración es una oportunidad para reconectar con las raíces culturales y valorar herencia de los pueblos indígenas.
Desde tiempos remotos, las comunidades andinas han celebrado este evento para demostrar la resistencia de sus tradiciones a lo largo del tiempo. En la festividad se realizan diversos rituales ancestrales que son realizados por los participantes. Uno de los más destacados es la mesa donde se queman ofrendas en un acto de purificación y renovación, dejando atrás lo viejo y acogiendo lo nuevo. Un elemento central de esta festividad es el papel del yatiri, el sabio que dirige la ceremonia, respetado en la comunidad por su conocimiento ancestral y su capacidad para comunicarse con los espíritus. El yatiri guía y canaliza las energías de los presentes. De igual manera, la elección del 21 de junio para esta celebración tiene una estrecha relación con el solsticio de invierno. En esta fecha el sol alcanza su máxima declinación hacia el sur, marcando el inicio del invierno astronómico en el hemisferio sur. Este evento tiene importantes implicaciones para la agricultura y la vida cotidiana de las comunidades indígenas. Así lo plantean Andrea Condori y Daniel Gutiérrez, mis compañeros de trabajo, que han preparado esto como una introducción, pero más que introducción, aquí sirve para ilustrar esto que ya se está haciendo parte de los sentidos. En el campo, en las ciudades, en Pando, creo que menos, en La Paz un poco más, en Santa Cruz, no sé con cuánta resistencia, en Tarija tampoco lo sé. Sí sé que hay una construcción anclado en lo que dice Verónica. Esto no es que se inventó de la nada. Hay un origen, hay una ritualidad, hay un lenguaje del universo, comenzando con los solsticios, que ha dejado hace siglos sentidos en este lado del planeta, en Europa, que se van intercambiando, se van tejiendo. Hay un origen milenario, pero sin duda hay también una recreación, un momento de más volumen en la historia, de menos volumen de todo esto que tiene que ver con los poderes políticos. En última instancia, como decía un amigo, ¿por qué la cocina francesa es la mejor del mundo, según algunos especialistas? Por la fuerza de su ejército. Es decir, hay elementos políticos también que intervienen en todo esto, ¿no? Y aquí viene el otro, que si cuando fue amazónico y del Chaco, estos se han inventado. Al final vamos inventando todo. El tema es cómo se ganan estas batallas en el buen sentido culturales. Claro, son discursos sociales, ¿no? Los discursos sociales que se van instaurando en las sociedades en la medida en que se encuentra un cierto consenso acerca de qué es lo que vamos a celebrar juntos, ¿no? Entonces puede celebrarse el día del fútbol, ¿no? Si es que hay un consenso, y se puede hacer feriado ese día porque se ganó la copa de no sé qué, y puede pasar. Y en este caso ha habido un momento histórico en el cual se está buscando, por razones políticas, un elemento de cohesión social que nos permita mirarnos unos a los otros como miembros de una comunidad imaginada, ¿no? Y la nueva Constitución ha sido eso, ha sido encontrar una razón de ser que no sea la impuesta en 1825, sino que surja de las luchas de nuestro propio pueblo desde 1825 para acá o desde antes para acá. Entonces, encontrar ese punto ha sido mirar hacia atrás, hacia adentro, hacia abajo, mirar hacia quiénes somos nosotros. Y yo creo que no existe familia en la ciudad que no tiene un abuelo o un bisabuelo del campo. Y eso sucede en La Paz, en Santa Cruz, en Sucre, en Tarija, en todas partes. Entonces, esa relación familiar pasa pues en la leche materna, ¿no? Y se convierte en un centro formador de identidad emotiva. Tú puedes no saber hablar aymara, tú puedes no saber hablar quechua, pero recuerdas a tu abuela cantándote en quechua o hablando en aymara. Recuerdas las cosas que ellos hacían y eso emotivamente te genera un vínculo que después se traduce en que tú también haces tu mesa en tu casa en Año Nuevo o armas tu altar en Todos Santos. Sí. Y eso va a seguir sucediendo en la medida en que se creen espacios propicios. Y eso es lo que ha creado
la nueva Constitución y las políticas culturales que han seguido. Se han creado espacios propicios para que todo esto se ponga sobre la mesa y no se esconda debajo de la alfombra. Así es. Y esto creo que tiene que ver con cuánto se blanquea o no esta relación. Estoy de acuerdo con el punto de Verónica. Al final, en el país, todos, hasta el miembro de la más blanca élite boliviana, tiene una relación con el mundo indígena en este territorio boliviano. Sacude tu árbol genealógico y va a caer una pollera. Le decía yo a mi papá y él me decía, tú sacude el tuyo y va a caer una flecha, me decía, porque tengo también abuelos en Beni, en Santa Cruz. Si sacudimos, van a caer polleras, flechas, va a caer coca, formamos parte de esto. El asunto es que Verónica hace 20 años, hace 30 años, era una vergüenza vestir cualquier prenda con aguayo, ni hablar de bailar en el Gran Poder, donde se decía acá en La Razón, donde los cholos hacían pis en la entrada del Gran Poder, ni hablar de estar en una fraternidad del Gran Poder o de la entrada X o de una fiesta popular. Hoy en día estos significados están cambiando. Yo insisto con esta victoria cultural y política también, ¿no? Yo tengo una inclinación política por mi militancia. Yo creo que se puede destacar que en muchos espacios este tipo de celebraciones ha servido para que la gente reafirme sus vínculos afectivos, para que se conozca, para que se encuentre, y eso es celebrable, ¿no? Es destacable. Sin embargo, yo creo que pudo haberse hecho mejores cosas. Porque terminó para mí ese tipo de celebración que empieza con los indianistas, convertido en algo que a muchos no les gusta esta palabra, en pachamamadas. Porque se va a empezar a vender la imagen de un indígena histórico. Antes eran inferiores, ahora están por sobre el bien y el mal, y nadie los afectó, y ellos viven bien, no tienen contradicciones, no tienen problemas. Y eso encubre el proceso histórico, por ejemplo, en que las ciudades fueron construidas por indios. ¿Quiénes son los albañiles? Las ciudades no se levantan por sí solas. ¿Y dónde se quedaron esos señores? En la ciudad. Muchos de los aspectos de la vida urbana están marcados por aspectos rurales. Muchos hablan de la urbanización de los países, pero por los procesos de velocidad, de estos cambios, en Bolivia hay mucho de ruralización de las urbes, por esa preponderancia de gente que viene del área rural al área urbana. Eso es una victoria, ¿no, para mí está bien. ¿Cuál sería uno de los problemas? Ponerle tanta atención a elementos simbólicos, construir una retórica para justificar la supuesta ancestralidad de una ceremonia cuando no hace falta. Me recuerda a mí al requisito, hasta no hace mucho, muy común, a una mujer de pedirle virginidad para que sea aceptada como esposa. A los indígenas, para reconocerlos, se les pide virginidad cultural. O sea, es el hombre quien establece los parámetros para reconocer a la mujer, es el que domina espacios de poder frente al indígena, el que le establece, yo te reconozco en tanto seas auténtico, milenario, en que tu cultura no sea contaminada. Y en los hechos prácticos eso no sucede en ninguna parte del mundo, pero se vuelve en una referencia en que muchas personas, muchos indígenas, forman unas costras, unas élites que viven actuando en función de esos criterios para recibir beneficios de algunas instituciones que financian teatralizaciones de culturas indígenas ficticias. Yo aprendí en este proceso político no a ver a sabios y a mautas, que son una construcción contemporánea. No a ver a las personas que desfilaban por los medios de comunicación. Había gente que hablaba, por ejemplo, como les daban espacio en medios de comunicación en el tiempo del gobierno de Evo Morales. Delfín tenía que ver con el lago Titicaca, quería relacionarlo a los Enstat porque era del final. ¿Qué tenía que ver con el idioma aymara? Eso con el quechua nada, pero le daban espacio. Había gente que hablaba del origen de las matemáticas en Tiahuanaco, le daban espacio. Había organizaciones que invitaban a otro tipo de sabios y decían tonterías. Y para mí era una falta de respeto. Los indígenas no son seres históricos, no tienen procesos históricos, no tienen contradicciones, y entonces se prefirió esta caricaturización de lo indígena. Voy a decir algo que va a incomodar, que lamentablemente el MAS promovió en la principal figura David Choquehuanca. Lo que dice David Choquehuanca de los indígenas es toda una farsa. Él decía el 2022 que 40 días y 40 noches antes de Año Nuevo Aymara no se consume alcohol, no se tiene sexo. Él es de Guarina. Un periodista podría ir a preguntar en una región donde el adventismo ha tenido mucha fuerza. Podría preguntarle, ¿es verdad? Y se va a encontrar con que no. Pero Choquehuanca produce un discurso para financiadores occidentales, un discurso antioccidental para financiadores occidentales. Y en esa retórica queda de lado los procesos en que la gente, por ejemplo,
Los indianistas eran pateados en la universidad, eran escupidos por su huipala. Y alguien te sale con un discurso sobre la ancestralidad de la huipala y se salta el hecho de que esos señores, para que hoy agarren la huipala, tuvieran que ser pateados y escupidos. Nos hablan de una memoria larga, Silvia Rivera Cusicanque, y se salta el hecho de que fueron los indianistas quienes alargaron la memoria. Los indígenas no tenían la memoria en la sangre, no estaba escrita en las piedras de Tiahuanaco. Hubo jóvenes que entraron a la universidad, conocieron libros de historia, hicieron procesos de politización, volvieron a sus pueblos, hablaron en las radios en aymara. Y ese proceso contribuyó, nos guste o no a los indianistas, contribuyó a que Evo Morales sea presidente. Eso contribuyó, entre otras cosas, no es lo único. Y sin embargo, cuando se habla de recuperar la historia de los indígenas, nada de eso existe. Y todo se reduce a una referencia mística de los indígenas. Nuevamente, antes eran los inferiores, ahora están más allá del bien y del mal. Pero no se los historiza. Y yo pienso que hay que tomarse con seriedad a los indígenas, no porque es indígena no miente, no porque es indígena no roba. Totalmente. Son seres humanos. Son seres humanos que pueden ser corruptos, que pueden ser buenos, malos, en función de los parámetros. Ahorita que mencionaba Carlos a Silvia Rivera Cusicanqui, me estoy acordando de una conferencia en la que ella decía: a mí el indígena que me conmueve no es el que tiene el poncho y habla en aymara y hace caer hojas de coca, sino en ese indígena con su chamarra de cuero que está entrando ya a los pasillos del Estado, ¿no? Cuando se estaba iniciando este cambio político. Pero, ¿coincides con Carlos? Totalmente. Creo que se ha contribuido, o sea, tal vez con la mejor intención, ¿no? Tal vez no, pero se ha contribuido a crear un exotismo también, ¿no? Y una ceremonia como la del Año Nuevo Aymara en Tiahuanaco tiene ese objetivo, o sea, se convierte en una especie de turismo, ¿no? Donde la gente que no sabe nada del tema va para pasarla bien, ¿no? Se convierte en una situación que es una fiesta, ¿no? Y está bien, pero lo que nos está faltando es ir más allá solamente de la teatralización y entender el sentido que está detrás. Porque cuando empecemos a entender ese sentido, entonces vamos a poder identificarnos o no de una manera consciente, ¿no? Con una visión de mundo que está detrás, ¿no? Y esa visión de mundo es la que nos puede dar un anclaje, un lugar donde nos podemos sujetar en un mundo tan cambiante, en un mundo tan violento, en un mundo donde se están perdiendo totalmente los horizontes. Yo creo que nosotros como Bolivia tenemos una ventaja enorme en relación incluso a nuestros vecinos, y es que nosotros todavía mantenemos esa esencia identitaria. Y además existe, está rodeándonos por todo lado, no necesitamos inventarla o irla a buscar, o como decía Carlos, no necesitamos revestirla de ningún tipo de ropajes, ni tratar de inventarle un sentido, porque ese sentido existe, está ahí y está en lo cotidiano, pero no lo vemos, no terminamos de entenderlo. Yo siento de que en la medida en que seamos capaces de ir más allá de solamente lo externo, ¿no? De solamente el levantar las manos al sol, solamente el hacer una fogata, qué sé yo, y empecemos a investigar más de dónde viene y qué es lo que impulsa esa identidad, vamos a poder encontrar un anclaje que nos puede realmente salvar como sociedad. Yo estoy convencida de eso. Como sociedades y como individuos, de lo que hablaba hace un rato, en las ciudades, esa búsqueda de una espiritualidad que nos ha sido negada o se nos ha sido impuesta y hemos terminado rechazando por eso, pero que no implica que dejemos de tenerla, ¿no? Entonces, buscar un espacio donde uno pueda sentirse cómodo, practicando una espiritualidad que le liga a su identidad. Y no, yo me acuerdo en una oportunidad en una comunidad campesina, estaba yo filmando y viene un sacerdote y empieza una misa, y en la misa habla del Cordero de Dios, y era tan ridículo pensar el Cordero de Dios en el contexto de una comunidad aymara donde los corderos están allá afuera y cumplen una función tan distinta que en el judaísmo del año cero, ¿no? Entonces, estamos obligados de alguna manera por la manera colonial en la que hemos crecido a identificarnos con unos valores y con una espiritualidad con la que no tenemos nada que ver, ¿no? Y por tanto es muy fácil que en la medida que vayamos creciendo la terminemos desechando, ¿no? La terminemos
terminemos simplemente convirtiéndola en una cosa totalmente institucionalizada, ¿no? Pero eso no quita de que tengamos una necesidad. Por ejemplo, necesidad de entender el mundo a partir de nuestras raíces, ¿no? Y esa necesidad se va llenando con este tipo de rituales, ¿no? Ahora, ojo, esas raíces sí tienen que ver con los mundos indígenas, en el campo, en la ciudad, pero también tienen que ver con el mundo católico, por ejemplo. Totalmente. Mi abuela a mí me enseñó a rezar el Padre Nuestro, me enseñó a creer en la Virgen María, y hoy, obviamente, miren todos estos casos escandalosos de pederastia, se están moviendo bases también espirituales que también vienen de larga data, ¿no? Yo creo que, más bien, lo más auténticamente indígena en un proceso histórico está bien imbuido con el catolicismo. Las ceremonias presentadas como puramente indígenas son muy recientes, ¿no? Yo recuerdo a mi papá, a mis abuelos, las cosas que hacían todo tenía que ver con persinarse, rezarle a algún santo, y lo propio pasaba con vecinos, amigos, familiares. Yo creo que más bien en esa perspectiva de ir cambiando estas jerarquías sociales, donde tu origen étnico te ponía en último lugar en distintas circunstancias, más bien yo creo que se hubieran volcado los esfuerzos en otro sentido. Por ejemplo, destacar cómo yo no solo jugaría el papel de víctima, si nos discriminan 500 años y por pena denme un espacio, porque he sufrido. Buscar a los elementos más destacados en el deporte, en las matemáticas, en la ciencia, en la tecnología, en la política, en la sociología, en espacios de poder disputando, cambiando con su propio accionar la significación que se tiene como del indígena como ser inferior. Y nuevamente voy a meterme en terreno político. Yo recuerdo que cuando Evo Morales lo atacaba la oposición, cuando era el gobierno, Evo Morales nos respondía. El que salía a dar lanzas era Álvaro García Linera, ¿no? Y en ese sentido, nunca fue, yo estoy en contra cuando hablan del gran líder histórico del proceso de cambio. Evo Morales nunca fue él solo, siempre fue la dupla Evo Álvaro. Álvaro siempre estaba ahí defendiéndolo, dando pecho por él. En la actualidad, ¿qué indígena destaca? ¿Qué no puede decir qué brillantes indígenas del Parlamento, en un ministerio? No hay nadie. Cuando lo atacan Arce, Choquehuanca que es un ratón en su ratonera, mientras los gatos están dando vueltas en la cocina. Entonces, con ese tipo de acciones, la imagen del indígena sigue reproduciéndose como un tipo que no tiene capacidad de dirigir. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Entonces, no basta un reconocimiento simbólico, está bien, se puede celebrar el Año Nuevo Aymara, pero también necesitamos actores que estén a la altura de resignificar lo indígena, no solo desde lo simbólico, desde las acciones prácticas. Bueno, el Año Nuevo Aymara nos ha servido para apenas destapar esta caja de ideas. Gracias, Carlos Macuzaya, por estar acá. Gracias, Verónica Córdoba.